Buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando veáis este vídeo. Aquí en Madrid afortunadamente ya ha empezado a llover, ya no hace tanto calor, o sea que va a ser todo mucho más agradable, inclusive la grabación del vídeo. Aquí os vamos a explicar en este vídeo lo que está pasando, es un proceso en marcha con los BRICS, un proceso de ampliación de lo que son los BRICS a más países, por ahora 6 países más, que después se puede extender, porque hay más peticiones, a unos cuantos, bastantes. Por ahora vamos a hablar de esta fase y ya en su momento, si se plantea la posibilidad de que haya más países dentro de los BRICS, pues lo explicaremos todavía. En su momento, por ahora son solamente 6. Primero vamos a presentar a nuestros invitados fundamentales. Esta es la foto oficial de la cumbre que se realizó en Sudáfrica entre el 22 y 24 de agosto, de los actuales miembros de los BRICS, el presidente de Brasil, José Ignacio Lula da Silva, el presidente de China, Xi Jinping, el presidente de la República Sudafricana, Cyril Ramaphosa, el presidente de la India, Narendra Modi, y el no presidente de Rusia, sino ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. El presidente Vladimir Putin no vino, parece ser que algunos amigos le aconsejaron que no era una buena idea ir por si acaso. En fin, el caso es que no se presentó, estuvo atento a las deliberaciones por plataformas y se supone que Lavrov llevaba un pinganillo donde le iba diciendo lo que tenía que decir. Bueno, esto es la noticia como tal. ¿Qué hay detrás de esto? Primero, ¿qué son los BRICS? Inicialmente, este término de BRICS, que recoge a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, fue un término acuñado a principios de este siglo, hacia 2001, por un conjunto de autores que se dieron cuenta que había unas cuantas economías de países muy poblados, que crecían bastante rápido. Y se les denominó economías emergentes, aunque el término se podía extender a otros países. Esas economías emergentes en el 2001 eran pues estas 4, Brasil, Rusia, India, China y África del Sur. ¿Qué tenían en común? Que crecían bastante deprisa. Y además crecían bastante deprisa en países que son importantes económicamente y pesan mucho demográficamente. Y era bastante alentador ver que esas economías estaban creciendo bastante, porque eso significaba que el nivel de vida de sus habitantes podía mejorar, y eso es bueno en general para la economía del mundo. Eso fue lo que los definió. No fueron ellos los que tomaron esa definición. Se les hizo la definición desde fuera, luego han formado como grupo. Otra cosa importante es que durante la crisis financiera de 2008-2009, estas economías apenas sufrieron nada. En Europa, en Estados Unidos y en Japón nos llevamos un batacazo fenomenal. Incremento de las tasas de paro hasta los cielos, reducción del PIB, problemas de déficit público por todas partes, un horror de situación, problemas financieros. En cambio, las economías de estos 5 países apenas resultaron tocadas. Sí, sufrieron un pequeño parón en el crecimiento durante un año aproximadamente, pero luego lo reanudaron. Y por tanto, muchos autores pensaban que esta podía ser casi una especie de fórmula de éxito para economías de países emergentes no desarrollados del todo, que pudiesen crecer más y llegar a los niveles de lo que son los países más desarrollados desde el punto de vista económico. O sea que este es el punto de partida de los BRICS. Después, a partir de 2014-2015, este grupo se ha consolidado como un grupo que tiene un planteamiento más político y estratégico que económico. Hay que tener en cuenta que hasta 2010, más o menos, 2011, estas economías crecieron bastante, pero después la única que ha crecido mucho es China, como todos sabemos, y en menor medida la India. El caso de Brasil, Sudáfrica, Rusia, no han crecido tanto ni mucho menos. Por tanto, esas promesas de crecimiento robusto y continuado que parecían plantear los BRICS a principios del siglo, a partir de 2012-2013, no se han mantenido. En cambio, los aspectos políticos sí que son muy relevantes de estos 5 países y por eso es importante el seguimiento. ¿Por qué es importante? Pues lo más importante, viendo esta foto y viendo aquí en el mapa lo que eran los BRICS originales, que los tenéis aquí, lo más importante desde el punto de vista político y geoestratégico es tener en cuenta quién no forma parte de este grupo. No forma parte de este grupo Estados Unidos ni Canadá,
ni Europa Occidental, ni los países del este de Asia que más han crecido, como Japón, Corea del Sur, ni siquiera Oceanía, Nueva Zelanda. Es decir, se trata de un grupo que está separado, distanciado de los grupos económicos más fuertes del mundo hasta el presente. En estos momentos China ya lo es tan fuerte como la Unión Europea, perfectamente, pero en su momento no lo era. Y esto es significativo. Agrupas economías emergentes que estaban creciendo mucho y que querían capturar, llegar a los niveles de PIB y PIB por persona de las economías de Europa Occidental, de Estados Unidos, del este de Asia. Por eso era muy relevante en su momento lo que pasaba aquí, con esto de los BRICS. Bien, ¿por qué la ampliación y las consecuencias que tiene, las implicaciones que tiene? Por lo que sabemos, ha habido hasta 20 países que han decidido apuntar o pedir ser incluidos en los BRICS. Los 5 países originales son los que han tomado la decisión de juntar a 6 más exclusivamente, lo cual no quita para que en el futuro puedan seguirlo ampliando. ¿Quiénes son estos nuevos miembros de los BRICS? Ahora vamos otra vez al mapita. Lo tenemos aquí. En este mapa tenemos los BRICS originales, en color rojo fuerte, los BRICS que se acaban de incorporar ahora, en ese color rojo más suave, y los países del G7, que incide en lo que os comentaba antes. Es un grupo que intenta no tener en cuenta al G7, que intenta constituir una estructura paralela desde el punto de vista económico, político, etcétera, etcétera, a lo que es el G7, que son los países más ricos del mundo, Estados Unidos, Canadá, los europeos, Japón, todo esto. Bueno, ¿quién son los candidatos y por qué han entrado? En América ha entrado Argentina fundamentalmente porque, seguramente por planteamiento de Brasil. Argentina es el mayor socio comercial de Brasil en los dos sentidos. Por tanto, a Brasil le conviene tener a ese socio comercial dentro de este nuevo grupo para ver las ventajas económicas que tenga esto. En África los que han entrado han sido Egipto y Etiopía. ¿Es significativo? Sí. La mayor economía, el mayor país de África es Nigeria, no se ha incluido en este grupo, pero los otros siguientes son Egipto y Etiopía. Casi 100 millones de habitantes, poblaciones muy grandes, aunque eso sí, muy concentradas en algunas zonas con una falta de recursos, pero son de los países más importantes de África desde este punto de vista. Y en Asia los que han entrado han sido países de Oriente Medio. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Es como decir, el Golfo Pérsico en pleno. ¿Por qué? Fundamentalmente por recursos energéticos que tienen allí. ¿Y que son importantes para quién? Pues sobre todo para China, en menor medida también para la India y para muchos otros países. Por tanto, los han invitado. ¿Qué es lo que no ha habido? ¿Qué es lo que no ha entrado? Y esto también es significativo. Si os dais cuenta, no hay ninguna inclusión de ningún país del este de Asia, que es donde está China, y es significativo. China, digamos que no ha propuesto a ninguno de sus vecinos, que son relativamente grandes y relativamente importantes, ni Vietnam, ni Indonesia, ni Malasia, están ahí. Evidentemente, Corea del Sur y Japón no iban a aplicar, no tenían interés en estar en este grupo. Pero es significativo que la ampliación no incluya este tipo de países. Quizá porque China ahí tiene mucha fuerza, mucho poder a todos los niveles. ¿Y qué es lo que quieren fundamentalmente esta ampliación de los BRICS? ¿Cuál es el objetivo que tiene? Por un lado, tiene un objetivo económico, que está relacionado con el mapa que os acabo de mostrar. Constituir relaciones económicas al margen, en paralelo del G7 y de las instituciones que están relacionadas con el G7. ¿Esto qué significa? Pues significa, por un lado, intentar incrementar el comercio entre los países, lo que hace tiempo se denominaba comercio sur-sur, ahora ya no sé cómo se denomina. Las cosas han cambiado mucho. Intentar incrementar los flujos comerciales entre todos estos países, lo cual sería una ventaja para ellos, evidente. No tener que vender tanto a Europa, a Estados Unidos u otros países y no tener que comprar tanto de esos países, sino intercambiar entre ellos, lo cual sería una gran ventaja para ellos. Eso dependerá de cómo lo organicen. En el día a día hay muchos obstáculos por delante, pero esa es la intención. En segundo lugar, lo que pretenden, y está relacionado con esto, es crear un entramado financiero internacional al margen del G7. ¿Eso qué significa fundamentalmente? Pues instituciones internacionales de préstamo, de depósito, etcétera, etcétera, que hagan el papel que hace ahora el Fondo Monetario Internacional, pero sin el poder que tiene el Fondo Monetario Internacional y los países occidentales en él. Claro, esto es una propuesta que
tiene todo el sentido del mundo. Podemos crear entre nosotros, que somos muchos, instituciones financieras de desarrollo multilateral, de préstamo, etcétera, etcétera, con un fondo común, quizá sin tener que sujetarnos a las condiciones que nos pone el Fondo Monetario Internacional. No quieren eliminar el Fondo Monetario Internacional, quieren crear una estructura paralela que les ayude entre ellos. Que lo consigan o no, pues es un trabajo que tienen por delante y evidentemente no es fácil. Y como en relación con esto, otro elemento que puede en algún caso tenerse en cuenta es la posibilidad de utilizar otra divisa, el yuan, como medio de comercio. Entre ellos, bilateralmente, de forma multilateral, poco a poco, que como sabéis es una de las cosas que el gobierno chino está fomentando. Por ejemplo, tiene acuerdos con Argentina para que Argentina pueda pagar en yuanes y pueda comprar en yuanes y con Brasil está en marcha también. Todo esto lo que significa es que desde el punto de vista económico se trata de crear una estructura internacional sin eliminar la que existe, en paralelo a la que ahora existe, que pueda tener más ventajas para ello, lo cual tiene sentido, pero es difícil de hacer. Y desde el punto de vista político estratégico, pues un poco lo mismo. Un poco lo mismo. Si volvemos al mapa de lo que tenemos por aquí, aquí tenemos pues prácticamente entre Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental la OTAN y luego las alianzas que tiene Estados Unidos en el este de Asia. Bueno, circunvalar eso, crear otro conjunto de alianzas. ¿Esto a quién le va bien? Pues sobre todo a China. China es un país que está creciendo económica, política, estratégicamente, os lo hemos contado muchas veces, pero no tiene aliados de peso, de nivel en el mundo. Tiene pequeños aliados, pero no. A China le podría ir muy bien esta situación. Ya veremos si lo consigue o no. Por eso China es el gran impulsor de esta ampliación. Aparte que económicamente puede ser que resulte ganador en estos intercambios. Eso es el primer planteamiento desde el punto de vista político, es ese, que favorece a China. Evidentemente a Rusia también le va muy bien, porque en esta circunstancia los países que han entrado son países que son más o menos neutrales o no contrarios a Rusia en el caso de la invasión de Ucrania, salvo excepciones. Salvo excepciones. Entonces a Rusia eso también le refuerza porque está bastante debilitada. Y dentro de esto, la cuestión será si va a existir un liderazgo dentro de los BRICS o el liderazgo será compartido. Allí, como podéis imaginaros, la comillas, disputa o el no, digamos, enfrentamiento, sino el pulso real está entre China y la India. Por demografía, por economía, por expansión, etcétera, etcétera, son los dos grandes países que pueden encabezarlo y tienen intereses, a veces coinciden, pero a veces no. Hay que tener en cuenta que en la frontera entre la China y la India hay conflicto militar todos los años. En cuanto pasa el invierno, tenemos conflicto militar. Claro, China quiere liderar este grupo, a la India también le gustaría liderarlo, a pesar de que ya sabéis que la India intenta estar en todos los foros posibles y no está claro cómo funcionará. Eso es importante porque un grupo, para que sea homogéneo, para que tenga objetivos comunes, conviene que tenga un liderazgo más o menos asumido o compartido. La OTAN tiene el liderazgo de Estados Unidos, claramente, no de otros países y por tanto eso genera una estructura que funciona. ¿Cuál será la estructura de los BRICS desde el punto de vista político? Perdona, es difícil de ver por esa diferencia entre China y la India. Luego se han incorporado Irán y Arabia Saudita, que hasta ahora tienen una muy mala relación, a pesar de que China está intentando que sea menos mala o buena. Y está trabajando bastante en ese punto de vista. Y Etiopía y Egipto, por temas diversos, tampoco es que se lleven muy bien. Pero todo eso son procesos en marcha. Por tanto, el planteamiento general es generar o crear una estructura económica a todos los niveles y político-estratégica a todos los niveles que sea distinta y en paralelo a las que ahora más o menos existen y de forma, a ser posible, a los chinos les gustaría que fuese una alianza bastante estrecha, bastante establecida, incluso pautada con documentos, etcétera, etcétera. Eso no es fácil, evidentemente, pero este tipo de lazos le resultan favorables a China, resultan favorables a la India. Pueden venirle bien también a África del Sur, a Brasil, no lo sabemos. Por tanto, este es el desarrollo futuro de los BRICS. ¿Habrá más ampliaciones? La ventaja de una ampliación posterior es que añade más miembros, añade más masa, pero la desventaja es que por ahora no tienen estructura los BRICS.
No tienen estructura administrativa, no tienen un foro, no tienen una secretaría general de lo que sea, no tienen un ámbito económico en el cual trabajar juntos. Y si añades más países, eso es más difícil de hacer. Pero, de todas maneras, es significativo de cómo se produce, cómo está produciendo los cambios en la geopolítica mundial. La aparición de un actor poco articulado, si queréis, en la geopolítica mundial, que no tiene que ver con los actores más importantes hasta hace 5, 10, 15 años, sino otros diferentes que intentan crear sus propias estructuras económicas, políticas y estratégicas. Y lo que vaya pasando sobre esto, pues ya os lo iremos contando a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Hasta aquí nuestro vídeo acerca de los efectos de la extensión, de la ampliación de los BRICS a más países. Si os ha gustado el vídeo, pues activáis las notificaciones, los likes y os suscribís al canal. Y nosotros pues seguiremos trabajando. Gracias y buenas tardes. O buenas noches. O buenos días.